Pues muy buenos días a todos. Dios les bendiga en este día especial. Dios nos ha reunido para conocer un poquito más de su nombre. Precisamente como decíamos hace un momento, aún todas las palabras no alcanzarían para describir toda esa alabanza que hay contenida para Él. Pero aún así, todo tiene que transcurrir como debe de ser. Que no se pueda no quiere decir que por eso lo vamos a dejar de intentar. De la misma manera, todo el conocimiento que Él tiene, el Señor, es vasto, innumerable, es infinito. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé un poquito de lo mucho que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor y Padre, hoy en esta reunión, Padre, en este día especial, domingo, día de reposo, te rogamos, Señor, que vengas a este lugar, Señor, que nos honres con tu presencia en medio de nosotros. Más que nada, Señor, porque tú has prometido en tu palabra, Señor, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Padre, sé tú en esta reunión ministrándonos, guiándonos, llevándonos por sendas de justicias hacia la perfección, Señor. Tú sabes, tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros y ves más allá de lo que nosotros podemos ver, háblanos al corazón, quebrántanos de ser necesario, pero que de esta reunión no salgamos vacíos, no salgamos igual, sino más llenos, más perfeccionados, con una directriz específica hacia donde debemos dirigir nuestro caminar, Señor. Háblanos conforme a nuestra capacidad, necesidad, pero sobre todo conforme a tu gracia y misericordia, Señor. Dótanos de la sabiduría necesaria para entender los misterios de tu palabra, Señor. Muchas veces somos torpes y de poco entendimiento, Señor. Danos tú la sabiduría, tu palabra dice que si nosotros te la pidiéramos, tú nos las darías sin reproches, Señor. Hoy te pedimos sabiduría en esta reunión, Señor. Háblanos y ata al enemigo. Échalo fuera de este lugar, Señor, para que solamente esté tu Santo Espíritu y nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor. Úsame como tu instrumento, Padre. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La predicación del día de hoy se titula Los Incontables 2. Vamos a ir al texto base del día de hoy, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Esta predicación, la primera parte ya la dimos allá en San Marcos, el día jueves. Hoy vamos a ver la segunda parte. Si gustan ver la primera parte, pues ya está en la página de Facebook. Pero vamos a dar un pequeño resumen. Por eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Verán, entrando un poquito en contexto de lo que está pasando aquí en las Escrituras, recordar que Juan, el apóstol Juan, llevado por el Espíritu del Señor, vio una visión que es relatada en el libro de Apocalipsis. Y en este pasaje de la Biblia está hablando de los sellados, de los escogidos.
Del pueblo de Israel, 144,000 sellados, hermanos. De cada tribu, 12,000 sellados, para un total de 144,000 del pueblo de Israel. Esos eran los escogidos del pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que Juan, después de ver los sellados del pueblo de Israel, los 144,000, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas personas que vio el apóstol Juan, que eran incontables, dice que declamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, hermanos, nosotros ya a estas alturas, si no conocíamos, pues ahora debemos de entender y conocer que nosotros no estábamos destinados a ser pueblo de Dios. Nosotros estábamos destinados a ser, pues, los gentiles, los rebeldes, los que estaban fuera de la promesa del Señor. Recordar que cuando vino la inundación, el diluvio, solamente se salvó Noé y su familia. Y de esa familia de Noé se dividió en muchas familias diferentes, pero de todas las familias solo hubo una a la cual Dios le habló. Y fue a Abraham. A Abraham Dios le habló y Abraham le creyó, dice la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, entendiendo que la promesa del Señor era para Abraham y su descendencia. ¿Quién era la descendencia de Abraham, hermanos? El pueblo de Israel. Los israelitas, ellos son la descendencia de Abraham. Y muchas promesas hizo el Señor a Abraham a lo largo de su vida, y todas han sido cumplidas hasta hoy en día. ¿Dónde entramos nosotros ahí en esa promesa? En esa promesa, pues, del pueblo de Israel nosotros no entramos. Y si vamos a la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 1, Juan 1:11, de la palabra del Señor, dice, un versículo muy pequeño, pero certero. La palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién vino y no le recibió? El Señor Jesús, hermanos. Y si vamos unos versículos antes, lo detalla más la palabra, dice, versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene lo importante, hermano. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, Dios vino
y no fue recibido por los suyos, hermano. Si vamos a la palabra del Señor, hay un pequeño versículo que yo les quiero leer. Y tiene que ver con un asunto que hace rato, mientras oraba, le decía al Señor, Señor, tú sabes todo lo que vamos a decir. El Señor conoce todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir. Pero no por eso quiere decir que como el Señor ya lo sabe, pues ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Hace un tiempo me preguntaban, hermano, ¿y Dios sabía que eso iba a pasar? Sí sabía. ¿Y por qué lo hizo? En el libro de Mateo, capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 22. Mateo 15, 22 dice la palabra del Señor. Y he aquí, Mateo 15, 22. ¿Tenemos? Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta ahí vamos a leer tantito. Miren, hermanos, el Señor Jesús sabía que no iba a ser bien recibido. El Señor Jesús sabía que iba a ser crucificado. El Señor Jesús sabía que iba a sufrir por el pecado de la humanidad. Y aún así, hermanos, tenía que cumplir al pie de la letra como si no conociera lo que iba a pasar. Porque entonces no tendría significado el sacrificio. Mira, hermanos, esta mujer cananea que no era el pueblo de Israel, y ella sabía que Jesús era del pueblo de Israel. Ella no era del pueblo de Israel, aún así se atrevió a ir a pedir a Jesús que sanara a su hija. Y el Señor Jesús, consciente de que Él había venido a cumplir un propósito, aunque fuese a ser rechazado, le dice a la mujer. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense nada más, hermanos, Normalmente, cuando pensamos en Jesús, pensamos en ese varón que sin importar quién sea, él siempre extendía la mano para ayudar. Pero en este pasaje de las Escrituras, pareciese que el Señor Jesús es renuente a no meterse a lo ajeno al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tenía una promesa con el pueblo de Israel. Y esa promesa no la iba a incumplir el Señor. Él la iba a cumplir hasta el final. La iba a llevar a término. Entonces, cuando el Señor, viendo que la mujer le seguía gritando, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, obviamente el Señor Jesús no tiene reparos en ayudar a quien él quiera. Pero este pasaje nos deja testimonio de que el Señor Jesús, incluso
con todo el conocimiento que él tenía, él cumplió al pie de la letra lo que tenía que hacer. Él dijo, yo vine por el pueblo de Israel, porque así se lo había prometido al pueblo de Israel. Y así fue. Si el pueblo de Israel iba a ser rebelde y lo iba a rechazar, eso no importaba, porque él tenía que cumplir su palabra. Hermanos, cuando el Señor dice que no pasará ni una coma ni una tilde hasta que todo lo que está escrito en su palabra acontezca, tengan por seguro que es verdad. ¿Dónde entramos nosotros en todo este aspecto? Bueno, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos capítulo 9, versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y hermanos, imaginad esto. ¿Quién fue el primero al que le habló el Señor? O más bien, ¿a quién fue al que Dios le hizo la promesa al principio? Abraham. Antes de Abraham ser conocido como el padre de la fe, antes de ser conocido como descendientes de Abraham, como el padre Abraham, ¿qué era Abraham? Era como cualquiera de nosotros, un gentil cualquiera. ¿Ese era Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham que le agradó al Señor? Dios le habló y Abraham creyó. No cuestionó, no preguntó, Dios le habló y él obedeció. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis, capítulo 12, versículo 1, de la palabra del Señor. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 12, versículo 1, perdón. 12:1. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová, miren, esa es la primera aparición de Jehová ante Abraham. Antes de esto, hermanos, Abraham no había conocido a Jehová. Más que lo que de oída se había oído, si acaso de la descendencia de Noé, pero entendamos, hermanos, que de Abraham a Noé ya había pasado varias generaciones para ese momento. Ya habían sido varias generaciones hasta Abraham. Y entonces, imaginando, hermanos, en sus mentes, cada uno, imaginar que un día ustedes están muy tranquilos en su pueblo, en su tierra natal, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ojo, hermanos, cuando dice todas las familias de la tierra, no lo está diciendo en exageración, hermanos. Y pronto lo vamos a comprender. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta este pasaje de las Escrituras, hermanos, Abraham tomó una decisión. No cuestionó, no preguntó, Dios le habló y él obedeció, hermano. Esa es la verdadera cuestión, hermano. ¿Qué somos nosotros ahí? ¿Cómo es que nosotros adquirimos la capacidad de ser hechos hijos de Dios, hermanos? Nosotros nos encontramos en la situación de ser exactamente como Abraham. Abraham no era, hasta ese momento no era pueblo de Dios, no tenía promesa, no tenía nada de eso, hermanos. Solamente escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, si tú haces lo que yo te digo, mis promesas estarán contigo, y Abraham obedeció. Hoy, hermanos, Dios nos dice que por la fe podemos ser salvos, que guardemos sus mandamientos y le sigamos, hermanos, como esa promesa que le hizo a Abraham en un principio, nos la hace a nosotros ahora. No estamos sujetos a la ley del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene tantas leyes, hermanos? Porque fue un pueblo muy rebelde. Y a lo largo de los años, hermanos, pues todas esas leyes se fueron implementando por la rebeldía del pueblo de Israel. Hermanos, nosotros estamos ahorita en libertad de tener una comunión con Cristo como la tuvo Abraham. No como la tiene el pueblo de Israel, como la tuvo Abraham. En esa capacidad, en esa situación estamos nosotros, hermanos. Porque no éramos pueblo, pero Dios nos habló y dice, ahora ustedes serán mi pueblo. Hermanos, yo hace mucho tiempo he leído las Escrituras, pero hace poco que por fin entendí esta forma de ver las Escrituras. Hermanos, como Abraham, estamos siendo llamados al Señor. No por ley, no en obligación, sino por fe, como el mismísimo Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 3. Ahí mismo Génesis, pero capítulo 15, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Miren, hermanos, hace mucho tiempo tenía yo un pensamiento, porque la promesa de Dios a Abraham fue que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Lo que nosotros podemos ver, hermanos, es poquito. Porque si estamos dispuestos a ver más allá, vamos a dar cuenta que son innumerables las estrellas. Casi de forma infinita las estrellas. Como querer contar la arena del mar. Y si regresamos un poquito a lo que habíamos leído en Apocalipsis, ¿cuántos fueron los sellados del pueblo de Israel, hermanos? 144,000. Y aún si contásemos a todo el pueblo de Israel sin importar la rebeldía, aún serían muy poquitos a comparación de las estrellas del cielo. Recordar, todas las promesas del Señor son verdad y el Señor las lleva a cabo.
Gálatas capítulo 3, versículo 18. Y aquí vamos a esclarecer lo que estábamos hablando de la ley y de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 18 de la palabra del Señor. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a pararle un poquito. Miren, hermanos, a veces las escrituras pudiese parecer un poquito abstracto lo que se lee, pero si ponemos atención, hermanos, y lo leemos lentamente, básicamente dice el Señor que la ley la puso porque el pueblo de Israel fue muy rebelde. Entonces dice el Señor, ¿la ley está contra la fe? No, sino que la ley fue puesta para que el pueblo de Israel se mantuviese hasta que llegase el mediador. ¿Quién es ese, hermanos? Jesucristo. La ley era solamente como grilletes, hermanos, para que el pueblo de Israel no se perdiera. Porque, hermanos, el pueblo de Israel era una cosa tremenda, tremendamente rebelde. A veces, cuando leemos en las Escrituras y vemos todas las cosas que hizo Dios en el pueblo de Israel, la columna de fuego, la columna de nubes, el partimiento del Mar Rojo, el hacer retroceder el tiempo, el derribar los muros, todas esas cosas, maravillas, el pueblo de Israel fue testigo. Y cuando nos lo imaginamos y leemos en las Escrituras decimos, ¿cómo puede ser posible que el pueblo de Israel vio esos milagros? Y eran rebeldes y no le creyeron. Y cayeron en pecado, en la idolatría. ¿Cómo puede ser posible? Y decimos, si yo hubiese estado ahí, esa es la cuestión. Si yo hubiese estado ahí, yo no sería como ellos. Y hermanos, ¿qué decíamos hace un momento? Estamos en la situación de Abraham, donde Dios nos habla directamente. Y aún así, nos cuesta creer. Aún así nos cuesta obedecer. Aún así nos cuesta mantenernos fiel
al Dios de los cielos? ¿Por qué Abraham tuvo tantas promesas de parte del Señor? Porque no fue rebelde, hermano. Dios le habló y él obedeció. Eso fue el final de todo. Y cualquier cosa que le pedía a Abraham, hermanos, Dios se la concedía. Por más difícil que pareciese, Dios se la concedía. Incluso ustedes han oído hablar de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que iba a ser destruida por el Señor. Y ya ustedes saben que cuando Dios dice algo, pues lo cumple. Hermano, Abraham le pidió a Dios que no la destruyera. Ahora, ¿Sodoma y Gomorra fue destruida? Sí. ¿Dios sabía que iba a ser destruida? También. Pero aún así, hermanos, por la petición de Abraham, si Abraham hubiese tenido razón en lo que le pedía, ¿por qué le pedía? Si hubiese tantos justos, ¿no la destruirá el Señor? Y el Señor le decía, sí. Dios lo hubiera hecho, hermanos, por Abraham. Dice la palabra del Señor. Muchas veces cuando hablamos del pueblo de Israel, pues pensamos que el pueblo de Israel todavía sigue encadenado a las leyes. Hermanos, esta palabra dice que el pueblo de Israel ya ha sido liberado de la ley y que ahora debería vivir por la fe, así como nosotros. Ahora, es un hecho, hermanos, porque pues yo por lo menos cuando he visto documentales del pueblo de Israel, son muy estrictos en su forma de vivir, en sus creencias, en sus enseñanzas, pues de alguna manera mantener las cosas que ya se perdieron en el pasado. Ustedes saben que el templo del Señor, el que construyó pues el rey Salomón hace miles de años, ese templo duró muchísimo tiempo. Y fue la casa del Señor durante muchos años también. Pero al Señor llegado un tiempo ya no le agradó, hermanos. Porque el pueblo de Israel fue muy rebelde. Y el pueblo de Israel adoraba más al templo que al que habitaba en el templo. Porque miraban como sagrado el templo y no al que habitaba el templo. Y en una ocasión dijo el Señor Jesús que él iba a derribar ese templo. Y así fue, hermanos, ese templo. Hoy en día nada más queda un muro, que a hoy día le llaman el muro de los lamentos. Es lo único que queda, hermanos. Pero es tanta la insistencia del pueblo de Israel que ahí siguen orando y rezando y no sé qué hacen ahí, la verdad. Pero ahí siguen insistiendo en ese muro del templo, porque muchos aún no han dejado sus viejas costumbres. Eso no quiere decir, hermanos, que haya israelitas que verdaderamente creen en lo que vino a hacer el Señor Jesús. Sí los hay, solamente que, pues al parecer, lo que ha permanecido en Israel son más los que se encerraron por la ley y siguen esclavizados a la ley. Ahora sí, seguimos leyendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois de Cristo. Ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, recordar qué decía la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos eran ese pueblo de todas las naciones y tribus y pueblos y razas? Incontables. ¿Como qué, hermanos? Como las estrellas del cielo. ¿Como qué más? Como la arena del mar, hermanos. ¿Qué decía? ¿Qué le prometió el Señor Jesús a Abraham cuando lo llamó a salir de la parentela de su padre? Que todas las familias de las tierras serían benditas por él. Hermanos. Y entonces yo me preguntaba,
El pueblo de Israel no es tan grande como las estrellas del cielo. Pero todo el pueblo que ha sido por, como dice la palabra del Señor, vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién dice soy linaje de Abraham? Los israelitas. Por sangre. Pero dice el Señor que Él ya no está buscando a aquellos que son nacidos de sangre y de carne, sino de Dios. Lo leímos hace un momento. Que ya no estamos por aquellos que vienen de un linaje, de una descendencia, no, sino que son nacidos de Dios. Todos aquellos que son llamados por Dios por fe son descendencia de Abraham. Hermanos, la promesa del Señor se cumplió porque ciertamente la descendencia de Abraham fue innumerable como las estrellas del cielo. Y dice en Apocalipsis, del pueblo de Israel, judíos, 144,000. De todas las demás tribus, pueblos y razas, incontables. Incontables, dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ahí mismo en el 3, pero en el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí hace una clara diferencia, hermanos, como por lo que leímos hace un momento. Una clara diferencia. ¿Ustedes están por la fe o por la ley? Porque recordar que la ley no era para salvación, era para esperar a la salvación, hermano. La ley no era para salvación, la ley era para esperar a la verdadera salvación. ¿Quién era la verdadera salvación? El Señor Jesucristo, hermanos. Seguimos leyendo versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora sí, lo que estábamos leyendo hace unos momentos. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí está, hermanos. He leído la palabra del Señor muchas veces, hermanos. Y estos pasajes también los he leído ya varias veces. Y aún sigo aprendiendo cosas nuevas, hermano. Y dudas que en algún momento tuve y que en su momento no esclareció, ahora las ha esclarecido. Verdaderamente la descendencia de Abraham, como Dios se lo dijo, es innumerable. Pero no por la ley, hermano. No por sangre, sino por fe. Cuando el Señor le dijo que todas las familias de la tierra serían benditas por Él, así fue, hermanos. Y ahora, hermanos, tenemos esta oportunidad, hermanos. Y aquí es donde verdaderamente debemos reflexionar en lo que estamos haciendo. Ya hubo un pueblo prometido. Ya hizo todo lo que no se debe hacer. Ya nos dejó el testimonio de lo malo y de lo bueno. Y para nosotros debería ser un ejemplo de lo que no debemos hacer
de cómo debemos actuar, de cómo debemos nosotros cambiar. No hay nada nuevo que no se haya hecho ya, como dice en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo que no se haya hecho ya. No hay nada nuevo que inventar, ya se ha hecho todo. Si nosotros, aún teniendo el conocimiento de la palabra del Señor, seguimos en el mismo pecado de siempre, ya no hay a quien culpar más que a nosotros mismos, hermanos. Nadie más tiene la culpa más que nosotros mismos, porque el Señor ha sido muy claro y nos ha dado una oportunidad igual a todos. Ya no puede ser posible decir, no, es que fue por causa de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hermano, de mi amigo, de mi vecino, del predicador. El Señor nos ha dado la libertad de buscarle a Él. Dice específicamente en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. Dice el Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Básicamente te está diciendo el Señor, te abro las puertas, ven a mí. Si tú no entras, es porque no quieres. Más sencillo no se puede explicar, hermano. Si tú no has conocido la palabra del Señor y no te has llenado del conocimiento de Dios, es porque no has querido. Y cuando llegue el día del juicio final no vamos a poder culpar a nadie, hermanos, porque a veces pensamos en Abraham y decimos, ¿cuánto bendijo Dios a Abraham? Yo quisiese ser como Abraham. Estamos como Abraham, hermanos. Tenemos las promesas de Abraham, somos descendientes de Abraham, tenemos esas mismas promesas que tuvo Abraham y no las aprovechamos. No las aprovechamos, hermano. Ahora imagina que nosotros estamos empezando el camino en modo fácil. Porque ¿dónde vivía Abraham, hermanos? En el desierto. Vivía en el desierto, hermanos. ¿A dónde le dijo Dios que iba a ir? A Canaán. Se fue a Canaán y atravesó el desierto, hermanos. Sin saber a dónde iba a llegar, cuándo iba a llegar y cómo iba a llegar. Salió. Nosotros no estamos cruzando ningún desierto, hermano. Nosotros no estamos llevando a nuestra familia a un peligro que no conocemos. Nosotros no estamos siendo llevados a un lugar peligroso, ni difícil, ni arduo camino. Hermanos, estamos en la gloria. Y aún así nos cuesta. Nos cuesta acercarnos al Señor. Nos cuesta buscar de Él. Nos cuesta mantener la integridad, la fe y las buenas obras, hermanos. Cuando llegue el día del juicio final y Él te pregunte, te di todo este talento, te di toda esta vida, te di toda esta fuerza, ¿qué hiciste con ello? ¿Qué le vamos a responder, hermano? No, pues toda mi vida me la pasé trabajando, porque quería tener riquezas, quería hacerme mi casa, quería hacer esto y quería hacer el otro. ¿Y en qué momento me serviste? ¿En qué momento cumpliste el propósito por el cual te envié? No, pues no sé. Y tú vas a querer decir, es que mi familia ocupó todo mi tiempo. No, es que mi papá no me dejaron. No, es que Nada de eso va a servir. Porque la misma pregunta se la va a hacer a tu hermano, a tu padre, a tu amigo y a tu vecino. Y ellos tampoco te van a poder echar la culpa a ti. Justicia, hermanos, para todos. Allá afuera predican, Dios es amor. Ayúdate que yo te ayudaré. Acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Pero la verdad, hermanos, ¿Dios es amor? Claro que sí. Pero también es justo. ¿Dónde se muestra esto? En que Dios, el Señor Jesús, dio su vida por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se demuestra el amor de Dios para con nosotros. ¿Dónde se demuestra su justicia? En que habiéndonos dado una oportunidad de salvación, aunque no la merecemos, cuando venga el día del juicio final,
Dios abrirá el libro de la vida en el cual está escrito el nombre de todos nosotros. Y si nos va a abrir, y ahí va a estar lo bueno y lo malo. Y justamente, hermanos, va a decir, con justicia, no cumpliste el propósito, al infierno. Cumpliste el propósito, entra al reino de tu Señor. Y tú vas a pensar, pero Dios es amor, claro. Dios murió en la cruz por ti. ¿Por qué no lo aprovechaste? ¿Por qué no lo amaste como Él te amó? Es tu culpa. No de Dios, no del hombre, no de allá afuera. Es tu culpa. Hasta eso, hermanos, muchas veces decimos, el enemigo, el diablo, fue él que me hizo que yo hiciera esto. El enemigo no puede hacer con nosotros más de lo que Dios le permite. El enemigo tienta, pero no puede tomar tu mano y decirte, peca, peca. No, tú eres el que extiende la mano. Sí, tal vez te pone lo que te gusta, lo que tú deseas frente a ti, pero más allá de eso no puede hacer. No te puede jalar y decir, tú toca y peca porque yo te lo ordeno, no. El que toma esa decisión eres tú. Nadie más, hermano. Roguémosle al Señor que podamos permanecer en su amor, que podamos tener la fortaleza, que podamos tener ese amor, porque hermanos, el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Ese grande amor que Dios tuvo para con nosotros, que lo podamos tener para con Él y para con nuestros prójimos, hermanos. Y vamos a empezar a avanzar. Vamos a empezar a verdaderamente actuar como lo hizo Cristo en su momento. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy en esta reunión. Señor y Padre, hoy en este día, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Sabemos que no lo merecemos y aún así tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Ahí es donde verdaderamente vemos tu grande amor para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Verdaderamente perdóname, Señor, porque solamente puedo decir gracias, Señor. No hay palabras que me alcancen para describir lo agradecido que estoy contigo, Señor. Gracias, Padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia,
confiar por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me guían todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días, y en la casa de Jehová oraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová oraré por largos días, oraré por largos días, oraré por largos días, oraré por largos días. Gracias, Señor. Tus promesas y bendiciones son demasiado grandes para nosotros. Ciertamente, si nosotros quisiésemos pagar, no acabaríamos jamás, Señor. Ni aún toda nuestra vida, esfuerzo, no alcanzaría ni para pagar una minúscula parte de lo mucho que tú haces por nosotros. Solamente hacer salir el sol para que alumbre ya es más que todo lo que podamos hacer en esta vida, Señor. ¿Cómo pagaríamos, Señor? Dice tu palabra, Señor, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré de la copa de la salvación y delante de su pueblo invocaré su nombre. Por eso hoy, Señor, invocamos su nombre y te alabamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, esperando, Padre, que aunque sea, podamos hallar gracia delante de tus ojos, Padre. Hoy, Señor, toma esta palabra y grábala en la tabla de nuestro corazón de tal manera que podamos perfeccionarnos día a día y ser mejores a cada momento y cada instante. Cada día más cercanos a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día más cercanos a la santidad. Cada día más cercanos al amor que tú nos has mostrado. Apártanos de todo mal, Señor. Que cuando nosotros veamos el pecado, sea como ver la pudredumbre delante de nosotros. Y nos alejemos rápidamente, Señor. Y que siempre estemos en la búsqueda de la verdad, de la misericordia y de la justicia. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.